Buenos días, Iglesia, Dios los bendiga y es una bendición compartir un día más nuestro tiempo con Dios. Y hoy 2 de febrero seguimos leyendo el libro de Mateo en el capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Y dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Una de las enseñanzas que nos deja el Señor Jesús en estas palabras tiene que ver con algunas preguntas que le venían a hacer por lo general los fariseos, y en este caso eran los seguidores de Juan el Bautista, el que estaba en este tiempo preso, pero si bien él siempre había anunciado que él no era el Mesías, sino aquel que venía por detrás de él, que era el mismo Jesús, algunos de sus seguidores en cierta forma tenían algún recelo respecto del ministerio de Jesús, y se habían algunos de ellos asociado con los fariseos para confrontar a Jesús y querer hacerle o intentar hacerle preguntas para incomodarlo. Los fariseos ayunaban hasta 3 veces por semana, y ellos se acercan a Jesús para hacerle esta pregunta sobre el ayuno: ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Pero su intención no era una motivación espiritual de conocer realmente lo que Jesús les iba a responder, sino simplemente querer incomodarlo o ponerlo a prueba. Y muchas veces es importante saber o pedirle ayuda a Dios para que Él nos ayude a conocer la motivación de aquellas preguntas que muchas veces nos hacen. Y Jesús, respecto del ayuno, responde a estos hombres con 3 enseñanzas o con 3 parábolas. La primera habla de una boda y de una fiesta. El tiempo que los discípulos estaban viviendo no era un tiempo de reposo, sino un tiempo de gozo, un tiempo de caminar con Jesús como una boda, un tiempo de fiesta. Y ya llegaría el tiempo en que el esposo, el mismo Jesús, les sería quitado y allí irían a ayunar. Pero Jesús les dice que en una boda, las cuales duraban en ese tiempo quizás una semana, nadie se ponía a ayunar. Y por eso referencia a Jesús que ese no era el tiempo del ayuno. Por otro lado, les dice que también les referencia un vestido que necesitaba un remiendo y un vestido de tela vieja, y que nadie pondría un remiendo nuevo o un remiendo de tela nueva, porque ese remiendo estiraría la tela vieja y haría peor la rotura. Y esto también tiene que ver con aquellas cosas que Jesús les quería decir. Esta tela nueva era Él mismo, era su palabra, su ministerio, y el vestido viejo era todas aquellas cosas que hacían de manera religiosa los fariseos, que hacían solamente para cumplir, como el ayuno. Ellos ayunaban hasta 3 veces por día como para
de alguna manera manifestar su consagración o su apego a la ley, pero no lo hacían con motivaciones espirituales de querer acercarse o conocer más de la palabra de Dios, de lo que Dios les diría. Y por último, hace otra referencia el Señor Jesús sobre el odre y los vinos. El odre eran en ese tiempo unos recipientes de cuero de animal, los cuales se cocían y solamente se dejaba un pico por donde se vertía el vino. Y el vino, cuando se vertía ahí adentro, el vino nuevo, todo el proceso de fermentación lo que generaba era una especie de dilatación en ese recipiente, debía flexibilizarse, y si el cuero, ese recipiente de ese odre, estaba viejo, ya no resistía la presión que podía hacer el proceso de fermentación del vino, y por lo tanto se rompía y el vino se derramaba. Y con esto Jesús lo que les quiere enseñar que Él era ese vino nuevo, y que muchas veces por distintas razones, por cosas que a veces creemos que son las correctas, o cosas que practicamos simplemente de manera por costumbre o de manera religiosa, no aceptamos aquello nuevo que viene de Dios. Y aceptar lo nuevo que viene de Dios no tiene que ver con la edad, sino muchos de nosotros que ya estamos un poco más grandes estaríamos fuera de carrera. Tiene que ver con la búsqueda genuina del Señor. Es muy probable que aquellos jóvenes que están apegados a Dios y que buscan de su dirección tengan más facilidad para tomar lo bueno del Señor, y qué bueno que en nuestra iglesia podamos seguir orando para que el Señor traiga jóvenes con ese anhelo y con esa búsqueda de aquello nuevo del Señor. Pero no tiene que ver con la edad. Siempre que estemos apegados a su palabra, como estaban esos discípulos, podremos entender aquello nuevo que el Señor quiere revelarnos y ser esos odres nuevos que el Señor busca para poner ese vino nuevo. Por último, el texto que leímos relata un par de milagros de sanidad. Dice la palabra que se le acercó un principal de la sinagoga y le pidió por su hija. Este principal era Jairo, y era un hombre que estaba poniendo mucho en juego de toda su carrera religiosa por buscar a Jesús. Pero no le importó. Él se acercó a Jesús, dice que se postró delante de él, lo adoró y le pidió que se acercara hasta la casa donde su hija había muerto, y que si él oraba y si él ponía su mano sobre ella, su hija viviría. Y en tanto el pasaje, como mientras Jesús va con sus discípulos hasta la casa de Jairo, dice que lo seguía una multitud y una mujer que se acerca y le toca su manto. Y otros libros, Lucas, Marcos, dan más detalles de esta historia, pero lo importante es que esta mujer, el ejemplo de esta mujer, que contra todas las limitaciones sociales y culturales, una mujer que no podía acercarse de esa manera a Jesús, se acercó y tocó su manto. Y una enseñanza importante para que tengamos en cuenta: la mujer fue sana no por el manto, sino por Jesús. Si bien ella decía dentro de sí, si al menos tocara la punta de su manto. Y lo importante, lo trascendente era su fe en la persona de Jesús. No son las cosas accesorias que a veces puede haber por ahí lo que nos puede llegar a traer bendición, sino la persona de Jesús, la persona de Cristo. Y esta mujer fue sana de manera inmediata cuando ella con fe tocó el manto de Jesús. Y Jesús reconoció que había ejercido poder de sanidad, y dice que la miró y le dijo: mujer, has sido sana, tu fe te ha salvado. Y la historia sigue después de esta breve interrupción, digamos, o altercado que tuvo ahí de camino a la casa de Jairo, y dice que Jesús se acerca hasta la casa de este hombre, y allí estaban los que tocaban
flautas, dice, y los que hacían alboroto. Eran personas que se contrataban para, en cierta forma, una puesta en escena de todo ese tiempo o esos días de velorio. Y Jesús dice que los echa afuera y se burlaban de él porque diciendo, nos echa afuera y la niña ya murió. Pero dicen que Jesús, que una vez que estaban estos afuera, dice que entra a donde estaba la niña y dice que toca su mano y la niña es levantada. Y nuevamente la enseñanza de Jesús, que Él no se limitó para ejercer su ministerio ninguna de las cuestiones sociales que a veces había en ese tiempo. No se podía acercar la gente no se podía acercar a los leprosos, ni los leprosos a la gente, y Él permitía eso y lo sanaba. La gente, Él no podía tocar a una persona muerta, como era la hija de Jairo, porque se la consideraba inmunda si tocaba un cadáver, y sin embargo Jesús la tocó porque sabía que iba a impartir vida sobre esta niña. Y así montones de situaciones que Jesús a través de su ministerio nos demuestra que nada va a limitar su amor, que nada puede limitar su poder. Así que en este tiempo, en este día, que podamos reconocer a este Jesús como el Dios de los imposibles, ese Dios que se acerca a nosotros cada día y nos dice que tengamos fe, y que nuestra fe, a través de nuestra fe, vamos a poder alcanzar aquello que tanto anhela nuestro corazón. Así que vamos a orar en esta mañana y rogarle a Dios que Él nos siga impartiendo de esa vida y de esa sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, y porque a través de tu palabra reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendecí, Señor, nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, iglesia, y que tengan un día bendecido.